Organización de la Sociedad Civil Mexicanos Primero, enfocada en promover el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad, lanzó hace unos días un comunicado de prensa en el que le piden a las Secretarías de Gobernación y Educación, así como al gobierno del Estado de Oaxaca, que anulen los acuerdos pactados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son contrarios, según Mexicanos Primero, a la reforma educativa. En una carta que le fue entregada al secretario de Gobernación, Mexicanos Primero también pide que se hagan públicos los fundamentos de derecho, motivos, términos, condiciones y costos al erario público de las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE. Asimismo, en la carta se solicita que se le informe a la Secretaría de Hacienda y a la de Educación los nombres de quienes participaron en las manifestaciones y negociaciones a efecto de que se les descuenten los días de inasistencia al trabajo y en su caso se despida a quienes corresponda por faltas injustificadas. Todo esto de acuerdo, hay que decirlo, a la ley, a la nueva ley. Y para entender y analizar estas solicitudes de Mexicanos Primero nos acompaña su director general, David Calderón. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Leo. Pues mira, es justo dar este paso de una doble solicitud. Una solicitud de información formal que cruza por el sistema Infomex, que es el común al gobierno mexicano. De la ley de transparencia. De la ley de transparencia. Amparada en la ley de transparencia. Que va a involucrar entonces, en todo caso, si escala a otros niveles, va a involucrar al IFAI como órgano constitucional independiente. Y por el otro lado estamos haciendo una petición amparados en el artículo 8º de la Constitución, de manera que el secretario de Gobernación nos debe entregar una respuesta fundada y motivada. A ver, pero déjame en un pasito anterior para que la gente entienda el contexto. El contexto de esto es que hace un par de semanas, más o menos, se dejaron venir los maestros de la sección 22 de Oaxaca a la Ciudad de México. Pusieron sus carpas ahí en Reforma, en fin, y en lugar de que fueran, primero que nada, en lugar de que fueran atendidos por la Secretaría de Educación Pública, que es la autoridad que le corresponde a esto, pues los recibieron en Gobernación. Entonces, por empezar, ya nos están mandando el mensaje de que esto está politizado de nuevo, ¿no? Así es. Y después de las conversaciones ahí en Gobernación, donde participó también el gobernador del estado de Oaxaca, se levantan los maestros, se van y se van felices porque al parecer consiguieron todo lo que estaban pidiendo. Sí. Ese es ese es el contexto. Sí. Entonces, 9, 10 y 11 de febrero hay esta entrada de la coordinadora, especialmente de la sección 22 a México. Puede significar esos 3 días de inasistencia de quienes tienen un cargo magisterial, o puede que sean 4 o 5 días más, el día anterior y el día posterior. Pero justo nosotros lo que decimos es necesario que se transparenten estas negociaciones. El acuerdo lo puede tomar la Secretaría de Gobernación con quien quiera, con la Asociación de Payasos de México si quiere, pero cuando implica recursos federales y sobre todo cuando implica el incumplimiento de las leyes, ahí es donde los ciudadanos tenemos que poner un freno. ¿Por qué estaría incumpliendo Gobernación la ley? Porque estaría aceptando, por ejemplo, que se dé plazas definitivas a quien no ha pasado por un concurso cuando ya está vigente la regla de que no se puede entregar ninguna plaza sin concurso. De acuerdo a la reforma educativa. De acuerdo a la reforma educativa. ¿Y eso sí se negoció en Gobernación? Sí, eso es lo que están anunciando. Salen los líderes y dicen, ganamos. Aquí está la firma donde dicen el subsecretario de Gobierno, el subsecretario Luis Miranda, dice, nos está aceptando esta propuesta nuestra. Y entonces se trata de filetes de alce, ¿no? Esta historia de que hay exploradores que van en el Ártico y entonces se les acercan los lobos y dicen, bueno, pues vamos a matar uno de los alces que nos está transportando y les aventamos los filetes para que ya no nos sigan. Lo que acaba pasando es que te siguen los lobos y se acaban los alces. Y luego eventualmente y irán por ti. Entonces, son insaciables. Han ido, por ejemplo, en octubre dijeron, hay 88,000 maestros. No se hizo el censo y no se hizo el registro normal. 88,000 en Oaxaca. En Oaxaca. Correcto. La sección 22 dice, somos 88,000 porque nos contamos a nosotros mismos. Entonces nos tienen que pagar 88,000 plazas. Eso nunca fue rectificado, digamos, revisado directamente por la Secretaría de Educación y no tuvo nada que ver con el censo. Pero después dicen, son como 90,000 plazas un mes después. O sea, ya le sumaron. Sí, y ahora
el secretario general de la sección 22 dice, por cierto, de las 110,000 plazas, y es literal, es decir, ya está asumiendo que ya se aceptaron, ya están, y ahora queremos que también se les entreguen las plazas a los hijos de los jubilados. Lo que, de nuevo, viola la ley del servicio profesional docente. Ahora, a ver, David, yo entiendo que esto va en contra de la ley, a mí me parece un escándalo, pero por otro lado, pues también entiendo que el gobierno no quiere ahorita tener un tipo de enfrentamiento social, mucho menos como están las cosas en el ambiente, lo que está ocurriendo, y mucho menos con unas elecciones en puerta, y mucho menos en la capital de la República. Entonces, pues al mejor estilo priista, la ley se negocia, David. Esa es la tristeza, se negocia. Que el derecho de los niños es lo último que cuenta. Ahora, lo que nos parece realmente escandaloso es, si tú revisas la ley de la Administración Pública Federal, dice que la función de la Secretaría de Gobernación es la relación con los estados, es la seguridad en el territorio nacional en términos internos, y dice, y el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país. Entonces, cuando es la propia autoridad la que invita al incumplimiento de la ley en los hechos, justo por eso le estamos diciendo al secretario de Gobernación, por favor infórmenos cómo, si pactaron esto, le avisan a Hacienda, oye, págales. Entonces, ¿cómo le están avisando al subsecretario de Egresos, Fernando Galindo? Págales. ¿Cómo le están avisando al INE? Oigan, ya nos saltamos el procedimiento. ¿Cómo le están avisando al Servicio Profesional Docente, a la Coordinación Nacional y al Secretario de Educación? Oye, fíjate que aquí vamos a hacer una excepción. De acuerdo a Mexicanos Primero, debería haber oficios de la Secretaría de Gobernación avisando, señores, negociamos con estos y pues esas plazas se crean, páguenles, o sea, Educación Pública, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, esas plazas reconózcanlas, se reconocen, aunque no estén evaluados esos maestros, Hacienda págales, en fin, lo que quieren es transparentar esos oficios. Efectivamente, porque eso implicaría que la autoridad está pidiendo a la autoridad que incumpla la ley. Entonces, no solo Gobernación estaría incumpliendo la ley, sino que estaría invitando a otro a que haga lo mismo, a 6 personas al menos. Del gobierno federal, con altísimos puestos. Entonces, justamente lo que nosotros queremos destacar en esto es que es imposible tener una solución política cuando hay leyes generales. Quien hace esto puede tener la vieja sabiduría, que es la sabiduría de la corrupción, que es la sabiduría del arreglo entre adultos, pero es inadmisible en un régimen democrático y se los vamos a pelear, porque es inaceptable. Todos nos quejamos. Nos molesta mucho que se bloquee la Ciudad de México. Eso es lo de menos. Los chicos que se están quedando sin clase y estás violentando el derecho a que nunca tengan un maestro idóneo. Entonces, cuando el régimen dice que le importa la reforma educativa, pues lo tiene que probar en los hechos. Y no puede ser que la Secretaría de Gobernación se preste a pedirle a los demás que hagan excepciones ilegales. Entonces, estaríamos documentando no solo la ilegalidad de Gobernación, sino que está generando un fenómeno en cascada, digamos, a otras autoridades. A esto quiero agregar que cuando, si no me equivoco, por ahí terminando el sexenio de Vicente Fox y durante el sexenio de Felipe Calderón, un poco para confrontar, enfrentar, darle cierto equilibrio a la sección 22 de Oaxaca, se creó la sección 59, ya no dependiendo de la coordinadora, sino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si no me equivoco, creo que tienen como 600 escuelas a su cargo, que tienen esta sección que no es la de los disidentes. Y ahora están bloqueando las 59, las carreteras ahí en Oaxaca, porque dicen que a partir de estas negociaciones en la Ciudad de México, se pactó que va a desaparecer la sección 59. Efectivamente, ¿no? Que no los van a dejar entrar a esas escuelas. A esas escuelas. O sea, aparte de todo esto, también se pactó pues que irse en contra de la 59. Exactamente. Y entonces lo que parecería la lógica de apaciguar, lo único que hace es invitar al mal ejemplo. Sí. Porque la 59 dijo, pues entonces vamos a bloquear. Es decir, la regla que tú me pusiste ahora es, de nada sirve atenernos a la ley. Si estorbo el transporte público, si presiono, si quemo, si tomo instalaciones, entonces sí me vas a hacer caso. Entonces la 59 está empezando a hacer sus propios bloqueos. Pues sí. Y entonces y luego va a venir la de Sinaloa y la de Querétaro y la de Tamaulipas y la de todos lados. Digamos, las que no son disidentes, decir, pues oye, si a ellos
les estás dando así las plazas sin evaluarlas, pues yo también me movilizo a la Ciudad de México y que me reciba Miranda y me dé los mismos privilegios. O sea, esto le mete mucho ruido a los maestros que sí han aceptado las reglas de la reforma educativa. Cientos de miles de maestros que se saben observados por la autoridad, observados por la sociedad, que están en una profesión exigente, que no se gana muchísimo, que hay que estar muy atentos con los papás, con un montón de cosas, y que nunca les hacen caso, nunca los reciben, se dan cuenta que el que no da clases, el que hace más escándalo, lo reciben con alfombra roja. Lo que nosotros queremos decir es ya no y no en mi nombre. Es decir, el señor Miranda tiene una función que es temporal. Y esa función temporal la tiene por un mandato de los ciudadanos. No en nuestro nombre puede entregar recursos, no son suyos. No en nuestro nombre puede saltarse las leyes, no son suyas. Las leyes son las leyes generales de la República. Entonces, lo que queremos decir es... Ahora, Miranda no puede podría ser decir... la autoridad. Perdón, Miranda te podría decir, David, oye, pero yo estoy velando por tu seguridad. Es la seguridad nacional. Yo te estoy velando por la estabilidad, porque si nosotros aplicamos la ley aquí a rajatabla, va a haber una revolución, o va a haber una rebelión. No una revolución, déjame bajarle el tono. Va a haber una rebeldía, puede haber aquí muertos. Efectivamente. Y una de las cosas es ese petate del muerto, esta preocupación de que ¿Tú crees puede que haber... es un petate del muerto? Sí, yo sí creo que es así, porque inevitablemente puede haber conflictos sociales, pero no dependen de que no se cumpla la ley. La historia lo ha mostrado, o sea, es la historia de Chamberlain. Entrégales más territorio a los nazis, porque así no tenemos problemas, no van a querer más. Bueno, pero Churchill decía, pues mira, el conflicto es inevitable. Eso acabó en una guerra mundial, ¿eh? Efectivamente, pero dices, a ver, si tú vas a tener que procesar a personas porque irrumpen el orden público, hazlo. O sea, tu tarea Eso es lo que debería hacer el gobierno, supuesto, según ustedes. Si alguien que debería cumplir una función pública no la cumple, quítale el dinero. Si la incumple de manera grave 3 días seguidos, como está en la ley, despídelo. Si con eso quema y roba, pues entonces mételo a la cárcel. Ese es el punto, ahí están las leyes. El incumplimiento criminal, es decir, no hay una desobediencia civil que sea admirable. La desobediencia civil admirable tipo Gandhi, de no cumplo la ley porque estoy en contra de la ley, jamás evita las consecuencias de la ley. Oiga, lo vamos a llevar preso, vámonos. Oiga, Mandela, lo vamos a llevar preso, vámonos. Porque quien tiene de veras un asunto de conciencia no esquiva el cumplimiento de las consecuencias. O sea, esto tendría que terminar en la sección 22 o los líderes de la sección 22 quizá en la cárcel. Efectivamente. Ahora tú dices, bueno, Mandela y Gandhi tenían la razón, digamos, moral o tenían cierto argumento de legitimidad. Este es un incumplimiento criminal. La 22, pues quién sabe si tenga esa legitimidad. No, y sabemos que no. Ahora, hay instituciones democráticas que nos permiten la contraparte, que se balanceen los poderes. Si el Ejecutivo está cediendo lo que no debe ceder, podemos recurrir al judicial. Entonces, justo lo que queremos es que, como se dice en el lenguaje legal, que entonces fundamente el secretario de Gobernación por qué está aceptando el incumplimiento de la ley. Y entonces, si eso es fundado y motivado y tiene razones legales y legítimas, pues tendremos que aceptarlo, pero si no, lo vamos a llevar a juicio. El punto es, la autoridad de esta administración nos está llevando a que para defender el derecho de los niños se tenga que judicializar toda la educación. Es muy triste, pero la otra opción es quedarnos solo con nuestro coraje y cruzados de brazos. Entonces yo creo que algunos, al menos en la sociedad, tenemos que probar hasta dónde llegan los instrumentos de la democracia para parar decisiones del Ejecutivo que sabemos que son en contra del bien general. Ahora, en ese sentido, yo te pregunto, ¿cuál es el papel de la Secretaría de Educación Pública en todo esto? Como que está muy borrada, ¿no? Sí. O déjame ponerlo diferente, a lo mejor la SEP sí está aplicando la ley donde sí se puede aplicar y donde no se puede aplicar, pues es cuestión de gobernación. Y justamente esta, entre comillas, división de tareas es muy irregular. Es decir, le quita autoridad al secretario de Gobernación. O sea, educación. Yo no creo que nadie en educación esté contento de que Gobernación pacte por fuera. Yo no creo que nadie en Hacienda esté contento de decir, oye, llevamos meses haciendo la conciliación de la nómina con los estados y de repente dicen, métete 11,000 más. Y créeme pero que se son consultan estos entre ellos, yo creo, claro, ¿no? Le hablan a Videgaray, o sea, Osorio le habla a Videgaray, oye, ¿cómo ves? Soltamos 11,000 plazas, en fin, no quiero pensarlo, ¿Se ¿no? puede manejar una sociedad democrática como si fuera una familia?
a la cual estaban amenazando unos mafiosos? Sí. Yo creo que no. Yo creo que justamente tenemos que, si nosotros cedemos a las instituciones de la democracia, no podemos después apelar a ella. Entonces, justo lo que nosotros queremos decir es, oigan, un poco de sensatez, un poco de vergüenza pública, ¿no? Vamos a sacarle una foto a lo que está pasando. Ahora, la 22 ya amenazó que también se van a ir contra ustedes. Claro, y entonces de decir, híjole, digo, o sea, no sé, pero se están metiendo a la boca del lobo, sí, David. Sí, y nos preocupa, pero no nos amedrenta. Es decir, no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Lo hicimos a derecho propio y a nombre de la organización que dirigimos, pero Claudio y yo estamos firmando con nuestros nombres para decir, no estoy poniendo a nadie fuera. Lo que no puede ser es que los ciudadanos, a partir del derecho de un tercero, deban sentirse atemorizados o amenazados. Entonces, claro, hacemos responsable de nuestra seguridad también al gobierno federal y a las instituciones de seguridad. El punto es, ¿por qué tiene que ser tabú decir estos señores son unos abusivos y los otros señores, a nuestro nombre, son unos dejados? Sí. Hay que decirlo, hay que ser muy claros. No, claro. En esta crisis de confianza, es decir, ¿cómo te vamos a tener confianza si el que es cavernícola te gana las cosas y por las vías legales nos vamos a procesos larguísimos, lo desestimas, dices que tal vez hay otros intereses? Entonces, justamente aquí es una convocatoria a la Secretaría de Hacienda también a bajarse los pantalones, a la de Educación, al propio INE, al propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Oye, aquí hay evidencia de que se está incumpliendo aquello que es tu mandato constitucional, que es promover que los mejores maestros a través de un concurso tengan su plaza. Y entonces decir, empieza a declarar. Es decir, no los contratamos, los mexicanos, al INE para que sea un excelente instituto que hace grandes congresos. Sí. Queremos que sean la contraparte del Ejecutivo cuando el Ejecutivo tenga la tentación de regalar plazas. Bueno, para concluir entonces, hay una solicitud de información, hay esta solicitud también de petición de fundamentar la decisión de Gobernación. Que anulen Yo los creo acuerdos. que Gobernación se va a hacer guaje, creo, me atrevería a decir. Creo que no va a haber dichos oficios, creo que, como en el caso del tren, sí sabes que el tren México-Querétaro, claro. también alguien fue pidió, oral, ¿no? Sí, también alguien pidió el oficio diciendo por qué se suspendió la licitación del tren México-Querétaro y la respuesta fue, no, fue una decisión oral. Bueno, pues es que en las burocracias de las democracias liberales se tienen que fundamentar de acuerdo a la ley y eso tienen que dejar huella las burocracias. Efectivamente, nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a conocer hasta la agenda de los funcionarios del gobierno federal. Entonces, ahí estuvo el señor Miranda, ahí estuvo sentado con el señor Cue. No, y tomaron decisiones. Y tomaron decisiones. ¿Cuáles fueron? Necesitamos saber, porque es nuestro dinero. Debería haber minutas. Hay minutas. Debería haber minutas, debería haber acuerdos firmados, debería haber oficios. Eso es lo que ustedes están pidiendo. Efectivamente, y si no tienen nada de qué avergonzarse y en nada se está incumpliendo la ley, háganos ver, produzcan los documentos y entonces revisémoslo. Todos los ciudadanos tenemos este derecho. Nosotros no pedimos que nos recibiera en audiencia el secretario Osorio. Nos fuimos a formar a la oficialía de partes a decir, aquí traigo mi documento y me lo sella, por favor. Es que eso es el problema, ¿no? David. Deberían de hacer una manifestación, poner su carpita, Claudio, y tú allí enfrente en Bucareli y Insurgencia. A lo mejor así los pelarías. A mí me quedaría bien una huelga de hambre. Pero además de los beneficios a mi salud, tenemos que activar los medios de la democracia. Bueno, pues le estaremos dando seguimiento, desde luego, como siempre, a estos casos que pone Mexicanos Primero, una asociación, yo quiero decir, muy valiente y que ha contribuido mucho al debate de la educación. Y, por cierto, han sacado este nuevo, el aprendizaje del inglés en México. Ya tendremos oportunidad de invitarlos para hablar precisamente de este reporte. Excelente, mil gracias. No, hombre, gracias a ti, David. Muchos saludos. Y cuídense. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos a debatir el tema de la semana.